Bueno amigos, bienvenidos hoy a la reseña de la película Los Mercenarios, The Expendables, cinta del año 2010 dirigida y protagonizada también por Sylvester Stallone, ¿no? Bueno, hablar de esta película es hablar de algo bastante especial y creo que para muchos de vosotros esta película también fue todo un boom, fue toda una sorpresa y una especie como de sueño hecho realidad, porque sí, yo creo que aun con la enorme sencillez de esta película podemos decir que Los Mercenarios es una de las mejores cintas de acción de todos los tiempos, sobre todo en el panorama norteamericano. ¿Por qué? Bueno, por muchísimas razones. Sylvester Stallone ya sabemos de siempre que ha sido reconocido en Hollywood más como actor que como director, sobre todo de cine de acción. Ha hecho un montón de películas, ha sido Rambo, ha sido Rocky, verdaderos íconos del cine norteamericano y de Occidente, de la cultura popular y del nicho de la cinematografía occidental en particular. Y proliferó muchísimo en los 70, 80, ¿no?, con este tipo de películas. Como director ya no hizo la gran cosa. Dirigió películas de Rocky, de Rambo, escribió el guión de la primera Rocky, claro está, hizo la secuela de Fiebre del Sábado Noche, pero poca cosa. Hasta que un día tuvo la idea de crear Los Mercenarios. Y fue una verdadera sorpresa y algo que mucha gente estaba deseando ya años que ocurriera algo así, ¿no? Como ya digo, fue una especie de sueño hecho realidad. Mirad, la película Los Mercenarios no es una película que ver por un guión elaborado ni aires trascendentes. Es una película increíblemente sencilla, pero que, ¿qué queréis que os diga? Da lo que promete, y eso es el cometido de cualquier buen film que se precie. No que sea una obra maestra, simplemente un buen film, una buena película. Básicamente la propuesta de Los Mercenarios fue reunir a todo un grupazo de viejas glorias y también de nuevos grandes actores del cine de acción del momento en una sola película, en un único escenario. Y vaya que sí funcionó. La película fue todo un exitazo, ha tenido ya 2 secuelas y vamos para más, ¿no? Yo de momento solo voy a comentar las 2 primeras, porque sinceramente creo que a partir de ahí se desvirtuó bastante lo que era la esencia de la saga. Algunos me dirán que no estén de acuerdo conmigo, pero yo creo que es así, así que creo que las que son importantes de comentar son las 2 primeras. En el caso de la primera película, como ya digo, fue como, vamos, un oasis en medio del desierto. De hecho, veníamos ya arrastrando una década anterior que cinematográficamente, a nivel de cine de acción, estaba decepcionando a cierto sector del público, en el sentido de que los tiempos cambian, el cine evoluciona y avanza con su público y las técnicas en las que el cine se hace también. O sea, estamos hablando de una película que reúne un montón de figuras importantísimas del cine, sobre todo de los 80 de acción, que fue la década del cine de acción chaparrero, ¿no?, aquel que conocemos, y que para muchos son ídolos de la infancia, héroes de nuestras vidas, ¿no? Tenemos, pues, tanto figuras de antaño como del más o menos el panorama actual. Tanto de los 80, 90 como de la década del 2000, pues Sylvester Stallone, Bruce Willis, Arnold Schwarzenegger, Jason Statham, Jet Li, Lundgren, en fin, y Mickey Rourke, o sea, muchísimo. Y no solo los reúne, sino que además da una especie de protagonismo bastante equiparado a todos ellos. Es decir, no es que Sylvester Stallone sea el protagonista y vayan apareciendo los demás, no, es que literalmente el grupo de mercenarios protagonista son todos estos. Hay algunos que aparecen menos, aunque luego es cierto que en las secuelas aparecerían nuevos y también estos aparecerían más y tendrían más protagonismo, pero en general la fórmula fue exquisita. Y luego lo más importante de todo, sí, la trama me puedes decir que es simple y lo que tú quieras, llena de tópicos, pero es que es una película claramente referencial al cine de acción de antaño. Es una película homenaje que venía a satisfacer a todo ese target objetivo de público que era amante del cine de acción de antes. Y tú dirás, bueno, ¿y qué diferencia el de antes al de ahora? Muchísimas cosas. Y una de ellas, y creo que es de las más importantes que comentar, es el tema de los efectos especiales. Veréis. Antaño, cuando el cine necesitaba tirar de efectos especiales para las películas, estos destacaban más en algunos géneros que en otros. Es evidente que en los que más era necesario eran el género fantástico, el de ciencia ficción y el de acción. Primordialmente, ¿no?, podríamos decir, aunque evidentemente en todos ha tenido su uso. Pero es cierto que si tú miras, por ejemplo, películas de género romántico o comedias, este tipo de cosas están de más. Sí que es cierto que luego la historia puede ser más o menos fantasiosa, pero si en algo han cambiado o evolucionado o renovado estos géneros, son en el trato
del guión, la elaboración de cosas, en que pueden ser más abiertas o liberales que las anteriores, pero en general en los aspectos técnicos no ha necesitado mucho de la tecnología. Sí, puedes tener mejor fotografía, mejor cromatismo, mejores planos, mejores cámaras, lo que tú quieras, pero en realidad no es algo como que determinante. Es un tipo de cine más teatral, no requiere tanto de los efectos visuales. En cambio el cine de acción, el cine de ficción, el fantasía, sí. Y en el caso del cine de acción, ¿qué es lo que más podíamos encontrar en este tipo de películas que ya venían dando los primeros pasos en las cintas bélicas o western de las décadas anteriores y que se consolidaron especialmente en los 70 y los 80? Pues básicamente explosiones, efectos en la sangre, golpes, etc. Y los disparos, básicamente. Además de crear un sinfín de situaciones en las que hay, pues por ejemplo, coches chocando, aviones cayendo, pólvora volando, etc., ¿no? Claro, ¿cómo salía del paso el cine antes? Pues con los medios con los que contaba. La infografía digital no estaba apenas desarrollada o casi nada, así que tenían que tirar por efectos prácticos y mecánicos. ¿Cómo se hacían las explosiones? Literal haciendo explosiones. Fuego real. Si había que volar por los aires una persona o algo, pues se utilizaban muñecos o cosas similares, pero también se podía utilizar actores y especialistas para que, bueno, cerca de una bola de fuego o lo que fuera, salieran ahí corriendo, volando, o salieran en llamas, con trajes especiales. Todo esto hecho en un entorno controlado, podías hacer volar por los aires lo que tú quisieras. Luego también tenemos el tema de las armas, ¿no? Las armas, los disparos, etc. Antes, ¿cómo se hacía esto generalmente? Sobre todo en el cine de acción puro, con munición falsa, es decir, armas de fogueo. Las armas tenían peso y aspecto de una arma real y, bueno, cuando se disparaban, pues tenían gatillo prensil, creaba el retroceso, se movía el percutor, lo que fuera, podían hacer que saltara el casquillo y saltara humo y pólvora. Y evidentemente el flash, ¿no? El fuego del cañón del arma y el sonido que emitía era real, ¿no? Así lo captaban las cámaras. Luego, como mucho en el sonido se podían hacer retoques y también alguna puntualización en la imagen, pero la munición, digamos, era de fogueo real. Y luego para la sangre, moratones y todo esto se utilizaba maquillaje. Para la sangre se compraban litros y litros de un líquido rojo que era de una textura y color parecido a la sangre y ya está, ya tienes la sangre. ¿Qué pasa? Que el cine va avanzando y la tecnología, entre otras cosas, ha permitido crear lo que antes era imposible, pero en otros casos reemplazar métodos que han quedado obsoletos por sus costes, por su fiabilidad o por el resultado que daban delante de cámara. En el caso de, por ejemplo, cosas como la ciencia ficción o la fantasía, básicamente la tecnología digital, ¿no? Los efectos especiales visuales digitales han simplemente supuesto un nuevo abanico de posibilidades y han dejado atrás cosas como tener que utilizar maquetas, animatrónicos, etc. Y esto se entiende bastante. Pero en el caso del cine de acción, las cosas se podrían haber seguido haciendo con el mismo método, digamos, artesano. Pero se ha dejado de hacer por los costes y las dificultades que esto tenía en producción. Pensadlo. Las explosiones ahora se pueden hacer digitales. Ya no necesitas volar por los aires un montón de cosas y cuando has terminado de hacer una explosión en un entorno controlado, volver a montarlo todo y dejarte un dineral cada vez que quieres rodar una toma. Esto además supone un montón de riesgo para actores, especialistas, para el propio escenario en sí, la integridad del propio escenario, y además lleva un tiempo de rodaje pues que es bastante más excesivo que nada, simplemente mandar unos técnicos que lo hagan con un ordenador, ¿no? O sea que se hizo por eso. En el caso de las armas, 3/4 de lo mismo. Sí que es cierto que no... Esto fue una de las cosas en las que, sobre todo los actores, no estuvieron completamente de acuerdo todos, sobre todo los especialistas en este tipo de películas, veas Stallone, Schwarzenegger, etc. Pero bueno, muchos se quejaban de que las armas pesaban bastante, esto era bastante cansado, el sonido real era muy molesto porque pegaba un trueno enorme y luego pues el aguantar el retroceso y cosas así, no eran cosas que todos se sintieran muy cómodos de hacer, así que se amoldó todo a utilizar armas que no disparaban, no hacían ningún ruido, simplemente tenían un gatillo prensil y como mucho pues hacían a lo mejor algún movimiento para fingir, ¿no?, que se estaba disparando algo, y luego en el cañón ni siquiera había pólvora, ni siquiera había explosión. Se añade digitalmente una especie de, digamos, cuerpo plano, que es lo que es llamado muzzle flash, y da el aspecto que has disparado el arma. Luego añades un ruido digitalmente que está enlatado y ala, ya está, ya tienes disparo. Simplemente lo que hace el actor es coger un arma mucho más ligera, aunque de aspecto real, y fingir el retroceso. Ya está. Y para la sangre y todo esto, bueno, sí que es cierto que en este aspecto quizá es en lo que menos se haya utilizado, pero también se utiliza sangre digital y tengo que decir que es de un aspecto bastante paupérrimo, pobre. Si estás haciendo una gran batalla o un plano en el que hay muchos elementos y hay sangre por todas partes,
quizá hacerlo en los detalles de fondo no sea primordial, pero yo insisto en que siempre he preferido que se use, digamos, sangre, ¿no?, sintética para los actores, sobre todo que están en primer plano, cuando uno escupe sangre, etcétera, o le disparan. Se ve increíblemente más real, creedme. Es posiblemente de las cosas que más. Entonces, ¿qué pasa? Que el cine se empezó a hacer de esta forma. Las explosiones ya no era fuego de verdad, los tiros no eran de armas que hacían ese ruido y creaban esa llama en el cañón, y hematomas, heridas, sangre, también digital. Estoy de acuerdo en que si creas, por ejemplo, un brazo amputado, o haces que a alguien le partan por la mitad, pues sí, un efecto digital ayuda bastante. Pero creo que se excedieron demasiado. Esto ya lo expliqué en mi vídeo de los efectos especiales. Bueno, ¿por qué os he contado este rollo? Quizá más para los que no lo sabíais o para los que quisierais refrescar la memoria. Porque Los Mercenarios es una de esas películas que recuperó el estilo original de las películas de acción. O sea que prácticamente estamos viendo una película en la que hay coches de verdad por ahí, hay explosiones de verdad, hay tiros de verdad ya se entiende, y la sangre es prácticamente sintética, es decir, hay muy pocos efectos digitales en la película. Esto fue así por decisión de Sylvester Stallone, evidentemente el director y todos los del equipo estuvieron de acuerdo, y creo que el resultado fue más que aplaudido. La gente estuvo súper agradecida de este hecho, y sí, a lo mejor es más caro, más costoso, pero el hecho de reducir los efectos digitales para este tipo de cosas a veces dicen mucho de la película. No tiene el mismo valor haber mandado un equipo para que lo haga con ordenador y que todo el mundo esté fingiendo que ahí hay fuego o lo que sea, que de verdad hacer una explosión. O lo de las armas lo mismo. Entonces yo creo que esto le da un caché, le da un valor a la película intrínsecamente como atrevimiento en sí. Y esto fue una de las cosas que más me llamó la atención al ver la película. Pero no solo es eso, sino que además estamos en una película de pura testosterona y músculo, literal. Quizás suene muy sexista, pero es una película muy hecha por hombres para hombres, la verdad. No estoy diciendo que a las chicas no les pueda gustar este tipo de cine, pero creo que ya me entendéis. El cine de acción siempre ha sido más cosas de hombres, porque los hombres tenemos testosterona y las mujeres no. Aunque intrínsecamente hay que decir una cosa que es generalmente cierta. El ser humano es belicosero, es violento y crea conflictos, y muchas veces resolvemos las cosas con violencia en las etapas más primitivas de cualquier discusión. Entonces, el cine de acción y mostrar violencia en el cine ha sido una cosa que ha estado ahí siempre. El cine de acción, de hecho, surgió como respuesta a esto, como una maxificación de eso, la acción gratuita que se llama, ¿no? Pero es que en esta película la acción no es que sea gratuita, es que la acción y la violencia es el sentido de ser de esta película, es el motor, causa, consecuencia y desenlace de todo lo que ocurre en la película, ¿me entendéis? O sea que no os da nada que no prometa. La película es completamente honesta con lo que tiene, desde la sinopsis, pasando por el tráiler, llegando hasta el final de la película. O sea que el que se sienta engañado o diga que no le gusta la película, pues lamento decirle que tiene que revisar sus prioridades y pensar en lo que está diciendo. Porque la película cumple exactamente con lo que promete, no tiene ínfulas de ser otra cosa. Es una película de violencia, de tíos súper musculados y súper duros, diciendo frases de tíos mega machos, dando puñetazos, patadas, desmembrando gente, pegando tiros, acuchillando personas, explosionando todo lo que encuentran. Eso es Los Mercenarios, el más puro estilo de acción que a todos nos encantaba de los 80, 70 y quizá en menor parte 90. Es así, y además, ¿por qué os creéis que tiene tantas viejas glorias? Porque las necesita, porque evoca esa época, y eso es fantástico. De la misma forma que yo aplaudí enormemente películas como Bone Tomahawk o Los Odiosos 8, la de Tarantino, porque son claros homenajes y sacadas de sombrero al cine western, que a mí me encanta y es de mis géneros predilectos del cine, aunque lastimosamente ya ha muerto o ha pasado a mejor vida. Esta película hace exactamente lo mismo con el cine de acción de los 80, y ¿qué queréis que os diga? Ver a todos estos tíos juntos en una película es una gozada que no os podéis perder. La película utilizó perfectamente la fórmula, fue un completo éxito y a mucha honra. Bien merecido que se tiene su renombre, y yo le pongo a la película un 8 o algo así, clarísimamente. Evidentemente no es perfecta, incluso en el guión o en la simpleza de la historia tiene algunas fallas. O sea, solo es un grupo de mercenarios hiperduros que son contratados para hacer una misión y se cargan a un malo súper malo. Ya está, fin de la historia, es lo de siempre. Pero hay que prestar atención a todos esos detalles, referencias, a que no se ha hecho tanto empleo de lo digital en la película, y sobre todo las pullas y discusiones entre todos estos actorazos que son como mitos del cine juntos. O sea, en serio, ¿quién puede desdeñar esta película? Si de verdad alguien lo hace es porque directamente odia el género de acción, porque si no, no le encuentro otra explicación.
muy recomendada obra para cinéfilos, sobre todo amantes del cine de acción, como ya digo, del pasado. Gracias.